Hola, me llamo Daniel Nogueira y esto es Vencedores. En este podcast entrevistaremos jugadores profesionales, árbitros, preparadores físicos. Nos contarán su vida dentro y fuera de la cancha. Trataremos temas relacionados con la vida, el campo de juego y la pasión por los deportes. Sí, no, en realidad en un momento el fútbol me fue quitado literalmente. Ya de a poco, a partir de esa noche, cada vez como alejándome más del fútbol y el fútbol alejándose de mí. Y lo que había sido todo mi mundo se había derrumbado. Siempre digo, como haber querido retener el aceite entre las manos, se había ido y ahora había que empezar a construir otra cosa distinta, alejado de lo que hasta ese momento era mi vida, ¿no? Servir a Dios en un ministerio deportivo me ha dado grandes posibilidades y grandes oportunidades de estar cerca de muchos profesionales. Lo que nunca había pensado era que Dios me iba a utilizar y me iba a dar el tremendo privilegio de poder estar al lado de un hombre de Dios. Generalmente uno piensa que esto es lindo cuando uno está relacionado con profesionales, jugadores, técnicos, cuando están en plena actividad, cuando son famosos dentro del deporte que practican. Pero sucedió algo en mi vida que me marcó para siempre. Fue noticia en la Argentina el accidente de un jugador profesional que, regresando de noche a su casa, volcó su auto y en el accidente muchas de las personas que vieron el accidente quisieron ayudar y tenían temor a que el auto se incendiara, entonces rápidamente lo sacaron de su butaca. Lo que no se había tenido en cuenta de que él había sufrido la rotura de su columna, y la ayuda de las personas agudizó un poco más el estado que a futuro sería que quedaría inválido. Ese jugador se llama Fernando López. Increíblemente Dios hace cosas. Mi relación con un jugador profesional que se llama Carlos Javier McAllister, actualmente es el secretario de Deportes de la Nación, y en ese momento era jugador del Club Boca Juniors y había sido compañero de Fer, me lleva a conocer a Fernando por medio de él. Así que para mí era increíble estar al lado de un muchacho con solo 21 años, que meses atrás había sido protagonista, que había salido muchas veces en las noticias deportivas, que era una persona que ya estaba mirada y observada, que iba a ser una estrella del fútbol argentino, pero que ahora estaba en una silla de ruedas. Y Dios me permite estar a su lado. Y voy a confesar algo. Amo a Fernando, para mí es un ejemplo de vida, y creo que vas a disfrutar muchísimo de un hombre de Dios que está en una silla de ruedas, pero corre. Fer, querido, te formaste en el Semillero del Mundo, sos parte de un club que hizo historia, porque de allí salió Diego Armando Maradona. Y sí, la vigencia de Argentinos Juniors es sorprendente porque hoy la marca del club es el Semillero del Mundo, y ese semillero es el que uno ya desde fútbol infantil caminaba con un técnico muy emblemático, un hombre grande ya, pero que sigue vinculado a Parque y al fútbol, hoy a través de Boca Juniors, que se llama Ramón Madoni, y me acuerdo que él todavía sigue repitiendo hoy la importancia de trabajar al semillero, al futbolista que se está formando, en lo que él llama fundamentos. Él dice, no puede ser que un jugador que llega a fútbol profesional no conoce fundamentos, eso porque no trabajó en el semillero, desde el fútbol infantil, lo que es fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Saber pegarle a la pelota con la pierna derecha, con la pierna izquierda, cabecear con el parietal derecho, con el parietal izquierdo, con el frente, pararla de pecho, en fin, el A, B y C, tocar, dar un pase con la parte interna del pie, todo lo que es el ABC del fútbol, y bueno, eso lo empezamos haciendo en el Club Parque y luego Argentinos Juniors, y bueno, la escuela esta, el Semillero del Mundo, que hoy sigue teniendo tanta vigencia. Tenés el privilegio de haber sido seleccionado en la selección sub-16. En Argentina se comenta que todo jugador que llega a una selección juvenil va a ser parte de un plantel profesional.
Sí, sub-16, jugamos un campeonato sudamericano en Ecuador, jugamos un campeonato mundial en Escocia, sub-17, una experiencia hermosa porque el mundial es como el mundial, como de grandes, pero nada más que de juveniles, con un poquito menos, naturalmente, de repercusión, pero una experiencia muy, muy linda. Jugamos, imagínate, la primera etapa jugamos con Canadá, jugamos con China, jugamos con Nigeria, es decir, un evento intercultural muy, muy importante. Dentro de los gustos que vos te das con el fútbol, tuviste varios años como técnico a José Pekerman, ¿no? Muchos colombianos escuchan hasta hace muy poco, en un proceso increíble para el fútbol colombiano, fue el técnico, y vos lo tuviste como técnico en Argentinos Juniors. Sí, Pekerman estaba en ese momento en Argentinos Juniors, él manejaba la reserva y en su momento hizo la coordinación de todo lo que era fútbol amateur, y sí, estuve bastante tiempo con José, incluso en reserva él me dirigió. Muchos de los que juegan fútbol, y más en esta época, profesionalmente, añoran poder salir del país. Se ha abierto una plaza increíble en el fútbol profesional en los Estados Unidos. Tuviste el privilegio de jugar aquí casi un año. Sí, posiblemente, porque la etapa previa a esa fue la etapa de Pelé, que ahí hubo del Cosmos de Pelé, que hubo un auge bastante fuerte. Post esa etapa se asentó de alguna manera el fútbol en Estados Unidos, que no dejaba todavía de tener un matiz bastante amateur, era semiprofesional, pero bueno, ahí esa liga seguía funcionando, siempre en Estados Unidos muy vinculado con universidades, ¿no? Era diferente a lo que es el fútbol en nuestros países. ¿Cómo fue el regreso cuando te tuviste que injertar nuevamente en el fútbol profesional en Argentinos Juniors en Argentina después del paso en Estados Unidos? Hago mi primera pretemporada, firmo mi primer contrato profesional, tengo mis primeros pasos ya en el fútbol grande del fútbol argentino. Me acuerdo de los primeros partidos en Primera División, jugando contra River, jugando contra Boca. Jugamos contra el Boca del 92, que luego fue campeón. Me acuerdo del Beto Márcico, el paraguayo Cabañas, Manteca Martínez de 7, me tocó marcarlos a todos. Y bueno, estaba el Colorado McAllister también en esa camada, Junta. Bueno, jugamos, nosotros hacíamos local en Ferro. En definitiva me tocó tener una etapa muy linda, profesional, muy emotiva, y bueno, con lindos recuerdos de competencias lindas contra ese Boca que después terminó siendo campeón. ¿Qué pasa en tu vida? Hay un momento en donde algo inesperado, ¿no? Venías de estar en una cena con compañeros tuyos del club y sufrís un accidente. Volvía de Argentinos Juniors y tengo un accidente de tránsito en la avenida General Paz, una avenida muy grande acá en Argentina. Y bueno, me golpeé en el peor lugar que me podía haber golpeado, que es en la columna. Llegué al hospital y no me podía levantar, no tenía ningún golpe externo, pero no me podía levantar. Y tenía una fractura de columna y no me podía mover, estaba paralizado. ¡Qué cambio!, ¿no? Son esos cambios drásticos. Cambia totalmente la mirada, el enfoque de lo que es la vida. Sí, completamente. Primero el shock de no poder moverme, de no saber qué va a pasar, todo el tema médico, estar encontrando una situación que ni los médicos a veces saben qué es lo que uno tiene o cuál es el pronóstico que pueden dar. Con lo cual había un pronóstico muy incierto, si bien sabíamos que la situación era grave, neurológica, un pronóstico feo, y bueno, inmerso en esa situación, ya en hospital, en una operación que me tuvieron que hacer para enderezarme la columna y con una consecuencia, con una secuela neurológica que todavía no sabíamos el alcance que podía llegar a tener. Fer, después del accidente, uno se pone a pensar que el fútbol deja de ser lo más importante en tu vida. Sí, no, en realidad en un momento el fútbol me fue quitado literalmente, ya estaba de a poco a partir de esa noche cada vez como alejándome más del fútbol y el fútbol alejándose de mí, y lo que había sido todo mi mundo se había derrumbado, siempre digo como haber querido retener el aceite entre las manos, se había ido y ahora había que empezar a
a construir otra cosa distinta, alejado de lo que hasta ese momento era mi vida, ¿no? Fuiste jugador profesional, pasás por un tiempo tan especial como es un accidente automovilístico, quedás en una silla de rueda. ¿Cómo fue el encuentro con Cristo? Fue un día estando en el hospital, cuando en una situación de incertidumbre alguien me habló de Cristo y yo tomé la decisión más importante de mi vida y tuve lo que yo considero una experiencia con Dios, porque cuando yo abrí mi corazón a Cristo y hice una oración aceptando a Jesús en mi corazón, no como una religión, sino como que Dios venga a ayudarme en el momento más difícil de mi vida y ayudarme a encontrar un nuevo camino. Recuerdo haber tenido una experiencia muy fuerte que nunca me lo había dado ni jugar al fútbol en primera división ni nada, que fue una paz y como una especie de alegría interna que no la podía expresar, no la podía explicar, y era que la presencia de Dios estaba siendo real en mi vida y algo cambió ahí en mi interior, cambió mi destino, y a partir de ahí creo que tuve la claridad para empezar a replantearme, empezar a transitar un nuevo camino, una nueva vida. Cuando uno cae en un momento de crisis y en algo muy crítico, y más con todo lo que te pasó a vos, ¿a quién te agarraste? ¿Con quién te aferraste? En esos momentos de crisis, de las crisis más fuertes de la vida, uno aprende a sacar cosas buenas, ¿no? de esas cosas. Y uno de ellos son las relaciones importantes, como pueden ser amigos, como puede ser la importancia de la familia, y la importancia de Dios como un valor también y como una persona cerca de uno. Después que tenés el accidente, que pasás por varias operaciones, que ya te das cuenta que el volver a caminar va a ser muy difícil, dándote cuenta de esa situación, ¿cómo podés planear tu vida? Bueno, primero que nada, yo vengo de una familia pobre. No, en el fútbol uno piensa también en términos de sueños de una carrera europea y también en sueños de poder tener un beneficio económico, de poder ayudar a su familia. El tiempo no me lo dio para hacer eso y bueno, en un momento para el otro me encontré con esta situación y yo tenía que salir a trabajar. No tenía mucho tiempo para poner a pensar o a ponerme a ver de quién me iba a poder ayudar tampoco demasiado. Así que empecé a trabajar y empecé considero yo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de esa fe que empezaba a desarrollarse en mi vida en ese momento, a encontrar un nuevo camino y empecé a retomar mis estudios, a estudiar, elegí una carrera que es el Derecho. Y bueno, con el paso de los años, después de un esfuerzo muy grande, pude terminar esa carrera y empezar a trabajar en otra cosa distinta, pero bastante vinculada al fútbol, que es el derecho deportivo, y trabajar, encontrar que después del fútbol, lo que hasta ese momento era mi Dios, que era el fútbol, se desvaneció y empezó a ocupar el lugar que tenía que ocupar Dios en mi vida, y junto con Dios, como dice una promesa que está en la Biblia, vendrían añadidas todas las cosas. Fer, querido, ¿cómo podés dar testimonio a otros? Sí, vivimos en un mundo que está caminando de espaldas a Dios, ¿no? Entonces creo que el desafío es, en cualquier área en la que uno está, cumplir el propósito de Dios, es decir, ser luz, tratar de trabajar y competir, pero con valores cristianos, con valores bíblicos, y creo que es posible tener una competencia, tener una rentabilidad, tener un trabajo que te permita, en el caso de que uno desarrolla una tarea empresarial, tener los beneficios lógicos y necesarios de una actividad empresarial sin transgredir determinados límites y determinadas normas, que evidentemente estamos en un mundo que se hace. A veces piensa uno que siendo profesional, fuiste jugador profesional, hoy sos abogado, uno saca ventajas. ¿Las carreras deportivas hacen eso en la vida de las personas? Definitivamente, eso es un mensaje que yo lo aprendí y que lo transmito, que es la importancia de la preparación, de la formación.
Las oportunidades llegan para todos, pero las aprovechan los que están preparados, los que se prepararon, los que no se durmieron en los laureles, los que no esperaron pasivamente. Una cosa que yo aprendí es a esperar haciendo. Alguien una vez me dijo, pero vos no querías volver a caminar, ¿no? Sí, por supuesto que quiero y que siempre esperé una recuperación total de mi salud. Pero mientras tanto, yo no podía quedarme esperando que eso sucediera, sino haciendo lo que yo sí podía. Y yo podía leer, yo podía moverme, yo podía hacer determinadas cosas que me permitieron llegar a cumplir objetivos y metas que tienen que ver con estar preparado, con la cultura del trabajo, con la cultura del esfuerzo, y a partir de ahí uno ve cómo Dios siempre trabaja con las personas que están ocupadas, ¿no? Hay mucha gente que está escuchando y quieren saber y escuchar de tu corazón requisitos para lograr ser una persona con éxito. Si bien yo hoy me toca representar a algunos jugadores, mi vinculación siempre con el fútbol es a través de mi profesión. Yo soy abogado y lo que yo veo es que hoy en día, desde hace bastante tiempo, se ha enfatizado demasiado en el representante, y si bien hay un circuito en el que el representante puede cumplir un papel muy importante, yo sigo estando convencido que el papel principal es el del deportista. Quiero decir, si vos tenés un buen representante, pero tu preparación, tu labor no es destacada, tarde o temprano eso no va a prosperar. En cambio, si hay jugadores destacados, extraordinarios, después pueden trabajar profesionalmente con un representante que los ayude, que los asista, pero el papel fundamental siempre sigue siendo el del deportista. Cuando cambiamos el eje, poniendo más énfasis en el representante que el deportista, estamos incurriendo en un problema, y creo que eso le quita fuerza a lo que es, especialmente en nuestros países. Vos me decís, ¿qué necesita un joven? Y un joven necesita, por supuesto, estar rodeado de gente que lo acompañe, pero que lo estimule al sacrificio, al esfuerzo, a la competencia sana, al saber cuidarse en todas las áreas de su vida, al seguir preparándose y formándose. Por ejemplo, hoy nosotros con los jugadores que trabajamos los instamos a leer mucho, a estudiar. No puede haber un futbolista que al menos no tenga el secundario completo, el high school completado, y que tenga aspiraciones de seguir formándose profesionalmente. Es decir, el crecimiento tiene que ser integral. Y hemos visto muchos futbolistas que han tenido esta posibilidad de seguir cultivándose, de seguir estudiando. Por ejemplo, me acuerdo del caso de Falcao. Cuando él estaba acá en Argentina, él había completado el secundario y había empezado a estudiar periodismo deportivo. Y él contaba lo importante que eso significó para él, como para distraerse, como para cultivarse, y que evidentemente eso también lo potenció después en el propio rendimiento deportivo dentro de un campo de juego. Entonces, el consejo es seguir formándose, no apurarse, cumplir todas las etapas como corresponde, rodearse de gente de fe, de gente de su familia. Siempre digo el papel importante de la familia en el crecimiento del jugador, porque son todos los valores que tienen que ir poniendo para poder desarrollarse y que les permita después llegar lejos. Fer, fuiste jugador profesional, abogado, hoy estás haciendo un trabajo increíble, impresionante con muchos jugadores profesionales. ¿Cómo sentís que Dios te utiliza en el lugar donde estás? Bueno, me parece que es bueno, es el deseo, dice la Biblia, que Dios produce tanto el querer como el hacer. Es bueno el deseo de querer ser usado por Dios, pero aprendí algo muy importante. Cuando yo empecé a moverme en una silla de ruedas, al principio, después de mi accidente, me costaba mucho, y a veces hablaba con Dios y le preguntaba cuándo iba a pasar eso. Y una vez un hombre de Dios, yo le conté esta inquietud y dije, me molesta tener que estar dependiendo de personas que me tengan que ayudar, que me tengan que estar empujando, que me tengan que ayudar para muchas cosas cotidianas de la vida, que antes los hacía solo. Entonces me dijo algo que me quedó para toda la vida. Me dijo, Fernando,
cuanto mayor dependencia, mayor poder. Y yo aprendí a depender de Dios en este sentido. Y entendí el valor de la humildad y de saber que cuando uno a veces es débil o cuando uno siente que necesita, a veces puede llegar a ser ahí también una clave del poder y del saber confiar en Dios, del saber depender de Dios, de saber ir día a día tomado de la mano de Dios para encontrar esos propósitos y esas oportunidades de servir, de salir adelante, de servir y después encontrarse que los planes de Dios se pueden cumplir. Después de escuchar a Fer, mi corazón sigue latiendo. Hay alguno de estos deportistas profesionales que me sigue conmoviendo su testimonio. Y Fer es uno de ellos. Cuando dije en la presentación que Fer está en una silla de ruedas y corre, es real. Y yo te voy a asegurar que si alguna vez tenés la oportunidad de conocer a Fernando López, su sonrisa es la sonrisa que tiene en el corazón. El versículo preferido de Fer es Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que Dios hace con nosotros. ¿Sabes qué? Es entender que en un momento de la vida yo tengo que delante de Dios arrodillarme y decirle: Señor, yo no puedo hacerlo, no lo puedo hacer solo. Señor, tengo que esperar solo en ti. Y Dios está esperando por estas palabras, pero a menudo no lo decimos. Hasta que hayamos agotado todas nuestras propias ideas, todas nuestras fuerzas, sin tener resultados positivos. Tenemos que aprender a no ser impacientes, esperar en Jehová, pero realmente esperar en Jehová, porque esperar en Jehová encontraremos todas las promesas de Dios para nuestra vida. Cuanto más años Dios nos da de vida, no solo por tu juventud, sino en tu vida cristiana, es entender que día a día estás en las manos de Dios, en las oportunidades que Dios da, en las promesas que Dios tiene para con nosotros. ¿Sabes una cosa? Esperar en Jehová requiere de la verdadera fe, y aquellos que confían en Él tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor requiere a veces pasar por muchas pruebas. Es seguir confiando que Dios, a través de las pruebas, continuamente está a nuestro lado. Es levantar alas como las águilas. Es esperar en el Señor. Es esperar en el Señor requiere tener confianza en lo que esperamos y saber que Dios cuidará siempre de nosotros, para luego poder correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos. Es hermoso disfrutar y estar bajo el amparo de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Hay una ilustración, algunos dicen que es cierta y otros no, de lo que el águila hace en un momento de su vida. El águila es el ave de este país, es el ave nacional. Y cuentan que el águila, a mitad de su edad, se aparta de donde está viviendo y se va a un lugar sola. Allí en el medio de la montaña comienza un proceso importante en su vida. ¿Saben qué es lo que hace? El pico que está gastado después de tantos años comienza a golpearlo contra la dura roca, hasta que en ese proceso comienza nuevamente a nacer un pico nuevo. Y con ese pico nuevo comienza a sacarse esas alas que ya están gastadas, que están viejas. Y también se produce ese cambio de nuevas alas. Por último, las garras, que han servido para levantar muchas de sus presas, que también están con un desgaste tremendo. Comienza a producir un cambio después de rajuñar contra la dura roca a que aparezca esa nueva garra. E inmediatamente después de eso, el águila se dirige a la cumbre y desde la cumbre ve la inmensidad para quizás hacer su segundo vuelo de bautismo, con un montón de cosas renovadas para poder volar diferente. Mirá, confiar en Dios muchas veces obliga a esto, a producir cambios. ¿Querés disfrutar de las promesas de Dios? Tenés que aguardar, tenés que esperar en Dios. Y tenés que producir cambios genuinos en el corazón para que Dios realmente te pueda utilizar.
Gracias por escuchar nuestro programa. Si querés escuchar más testimonios, visítanos en vencedoresPB.com. También déjanos tus comentarios y escribinos a vencedores@pb.com. Nos gustaría saber si este podcast ha sido de impacto para tu vida.